Buenas noches, profesor y compañeros. En la noche de hoy, mi grupo y yo, el cual está conformado por Sandra Bárcenas, Samuel Ben, Yujil Valdés y mi persona, José Luis Rodríguez, vamos a estar hablándoles sobre, después de haber hecho un arduo análisis y un resumen sobre el artículo científico de redacción de la autora Idania Torrero Periagul, vamos a estar diciéndole y compartiéndole nuestro resumen de cual lleva el título del artículo El reconocimiento de la protección de los derechos humanos en la jurisdicción contenciosa administrativa en Panamá, una perspectiva distinta. A continuación vamos a estar detallando y profundizando un poco más sobre dicho artículo. Con el análisis del artículo científico de redacción, el reconocimiento de la protección de los derechos humanos en la jurisdicción contenciosa administrativa en Panamá, una perspectiva distinta. Explica cómo esta jurisdicción, que antes se entendía solo como un mecanismo de control de legalidad en los actos administrativos, ha evolucionado para convertirse también en un instrumento de protección de derechos humanos. En un inicio, el proceso se enfocaba en los derechos justiciales de primera generación, como la libertad de expresión, tránsito, asociación y el acto de la justicia. Pero la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema ha ido ampliando su alcance hacia derechos económicos, sociales, culturales y colectivos. La autora resalta la importancia del principio de la tutela judicial efectiva para que garantiza que los ciudadanos reciban una protección real y no solo formal frente a estos actos administrativos que vulneran sus derechos. A través de estos casos prácticos y fallos emblemáticos se demuestra cómo esta jurisdicción ha jugado un papel clave en la defensa de derechos fundamentales en Panamá. En conclusión, Torrero plantea que esto constituye una perspectiva distinta, porque la jurisdicción contenciosa administrativa deja de ser únicamente un control de legalidad y se consolida como un verdadero garante de los derechos humanos en el país. Muchas gracias. La jurisdicción contenciosa administrativa en Panamá tiene su base de ley sobre todo en la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 32 de 1946 y legislación conexa. En los 90 se impulsó un proyecto muy para instruir el proceso especial contencioso administrativo de protección de derechos humanos. También las reformas constitucionales, especialmente de 2004, juegan un papel importante al incorporar principios en relación con los derechos mínimos de las diferentes generaciones. ¿Qué podemos entender por parte de Torrero como derechos humanos justiciables? Se define como aquellos derechos que pueden exigirse judicialmente frente a la administración pública cuando sean vulnerados por actos administrativos. Tradicionalmente también se consideraban de primera generación civiles y políticos. Pero la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, a mediante de sentencia, ha ido ampliando el catálogo para incluir derechos de segunda generación como salud, bienestar de menores, seguridad social, alimentación. Algunos elementos diferenciales de esta misma podemos mencionar que vienen siendo dentro del ámbito que solo se puede impugnar actos administrativos emitidos por autoridades nacionales. Excepción al agotamiento en la vía gubernamental. También tenemos los casos de protección de derechos humanos que no se exigen al acto que se agote previamente administrativa. Las limitaciones y críticas de definición justiciable, también que hay ambigüedad sobre cuáles son sus derechos sociales, económicos que se incluyen y bajo sus condiciones. Algunas autoridades competentes deben de venir de autoridad nacional, pueden dejar fuera a otros niveles de gobierno también para infringir derechos. Muchas gracias. El mecanismo legal
proceso contencioso administrativo de la protección de derechos humanos. La autora se basa en la existencia de un proceso contencioso administrativo de la protección de los derechos humanos establecidos en la legislación panameña. Este proceso se diferencia de otros recursos judiciales y está diseñado específicamente. El mecanismo legal de proceso contencioso administrativo de la protección de derechos humanos. La autora se basa en la existencia de un proceso contencioso administrativo de protección de derechos humanos establecido en la legislación panameña. En este proceso se diferencia entre los recursos judiciales y el diseño específico para titular de los derechos individuales. Algunas características del proceso es un mecanismo directo para impugnar actos de la administración pública. No busca únicamente anular el acto, sino también restaurar el derecho vulnerado. Y la autora analiza cómo la jurisprudencia de la salida tercera ha interpretado y aplicado la práctica. El artículo analiza cómo la jurisdicción contencioso-administrativa en Panamá ha evolucionado para garantizar la protección de los derechos humanos. Explica que a partir de la Ley 135 de 1943 y sus reformas y con más fuerza desde 1991, se incorporó un proceso especial para proteger los llamados derechos humanos justiciables, es decir, principalmente los de primera generación como la vida, libertad, igualdad y debido proceso. La autora destaca que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha jugado un papel clave, anulando actos administrativos que vulneran derechos fundamentales y reconocimiento también, en algunos casos, derechos económicos, sociales, culturales y colectivos. Incluso se citan fallos sobre la libertad de tránsito y acceso de medicamentos como ejemplo del alcance de la jurisdicción. Asimismo, se señala que aunque el sistema panameño reconoce mayormente los derechos de primera generación, se han abierto espacios para la protección de derechos de segunda y tercera generación, lo que muestra un avance hacia una visión más amplia de justicia. En conclusión, el trabajo subraya la jurisdicción contencioso administrativo no solo controla la legalidad de los actos de la administración, sino que también protege directamente los derechos humanos, contribuyendo a consolidar el Estado de Derecho en Panamá.